Buenas tardes, República Dominicana. Saludo al teleauditorio. Aquí estamos, orgullosamente dominicanos, porque República Dominicana está ganando su partido de esta tarde frente a Panamá. El equipo Escarlata, los Leones del Escogido, en representación de República Dominicana. 7-5 está el marcador, ya el partido está más de la mitad. Estaremos actualizando esta información más adelante. Es un avance para nuestro teleauditorio, al que saludamos como siempre con enorme cariño y gratitud en todas partes donde se encuentren, los que nos siguen en nuestra señal del canal de YouTube Carlos Manuel Estrella en directo y también siguiéndonos por Teleuniverso Orgullo Dominicano al pie del monumento. Es un placer saludarles, presentarles a nuestra coanfitriona, la victoriosa escogidista, periodista, perspicaz, investigadora y hasta irreverente. Leina Tolentino, buenas tardes. Carlos Manuel. ¿Ves que cuando tú te pones en armonía escarlata te ves hasta rozagante? ¿Tú ves qué chulo es ser escarlata? Ahí viene. Va a sacar hasta el rojo, uno de los colores de mi corbata. Ella va seguro a jugar. El orgullo dominicano eso. Y el orgullo nuestro de que usted nos permite el favor de su sintonía en esta entrega de puntos y enfoque, porque la pregunta sigue valiendo. Por favor, recuérdeme la pregunta de la semana, que es una pregunta aurífica. Pone a analizar y a movilizar, ¿verdad que sí? Entonces vamos de inmediato con la pregunta de la semana, la que compartimos con todos ustedes para que nos responda a través de nuestra línea de WhatsApp 849-449-1995. Apoya que el gobierno renegocie el contrato con Barrigol Pueblo Viejo y publique sus detalles, esos detallitos de cuánto es que nos toca. Responda sí o no por la vía ya citada y lo propio puede hacer a través de nuestro canal de YouTube. Puntos y enfoques, Carlos Manuel Estrella en la caja de texto de nuestra transmisión puede emitir su respuesta. Bien, entonces ahora, y estoy viendo aquí una noticia del presidente, una gráfica que me llamó la atención, pero la dejaré para más adelante comentársela. Un detalle. Mientras tanto, vamos a tener el resumen de las informaciones más importantes de las últimas horas, de aquí y de acullá, porque el presidente está muy lejos, pero nosotros seguimos el rastro del presidente. Y bueno, mientras le damos detalles del rastro del presidente, lo que ha dicho, lo que ha hecho el presidente de la República en Dubái, nos vamos de inmediato con la actualidad informativa en perspectiva en puntos y enfoques. Senadores piden a la Cámara de Diputados aprobar la reforma laboral con cambios en las trámite. Dice además de esto, después de la Cámara de Diputados, a propósito de que hemos citado al presidente, dice que invitó a inversionistas a invertir en República Dominicana en las áreas de turismo, zonas francas, industria, agricultura y tecnología. Vamos a cambiar de tema porque los dueños del YECTE volverán a solicitar su propio peritaje y se oponen a la demolición de la discoteca. Se trata de Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, que piden al Ministerio Público tomar todas las medidas para preservar el inmueble y los elementos estructurales indispensables para la evaluación. El Ministerio Público pide a tribunal rechazar la apelación de Santiago Jacín Albaini y los coacusados. A propósito de esto, oiga esta pieza, el abogado Miguel Valerio dice que Santiago Jacín ha perdido entre 70 y 80 libras durante la prisión preventiva. ¿Cómo? Seguimos con más. Seguimos con no más. No se ría esa Perdón. Esa risa burlona. Yo hice una pregunta solo. Continúe su resumen. Perdón. Emiten sentencia que ordena modificar los límites del Parque Nacional Jaragua. Medio Ambiente la rechaza. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales advirtió de que este precedente representa un riesgo para la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Antoliano juramenta el nuevo ministro de Justicia. ¿Qué es eso de Antoliano? Antoliano Peralta juramenta y esa confianza a 5 viceministros de Justicia. Lo acabo de citar. Antoliano Peralta juramenta a 5 viceministros de Justicia. Algunos estuvieron en la consultoría jurídica y esta cita porque recordar que precisamente el nuevo ministro de Justicia era el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Vamos a cambiar de tema porque el Hospital Peña Gómez de Mao sin UCI con un grave deterioro. El Colegio Médico Dominicano en la filial de Valverde, luego de una jornada de 2 meses de levantamiento, ha denunciado que las condiciones deplorables del Centro de Salud Regional.
Acusan a peruanos en República Dominicana de terrorismo por falsa alarma de bomba en avión. Esa llamada de él obligó el retorno forzoso de la aeronave y la suspensión de operaciones en el aeropuerto de las Américas. La audiencia de la medida de coerción se fijó para mañana y se trata de Ángel del Pino Cuya, quien también fue identificado, oiga esto, como Ricardo Casas, de nacionalidad peruana, acusado de terrorismo. Los detallistas niegan a alza de la escasez de pollo de huevos, que lo oiga Leonel Fernández. Los comerciantes expresan que continúan colaborando con agricultura para garantizar la estabilidad y abastecimiento de los precios justos. Los casos de corrupción. Avanza la conclusión contra los involucrados en el caso Coral. Y con relación al de Donald Guerrero, dicen que desembolsos de 21,000 millones a Banreservas para contratista fue legal. Vamos a seguir con más información porque un joven es ultimado mientras intentaba detener un atraco en el colmado de su padre en esta ciudad de Santiago. Eso ocurrió en Villa Olímpica. La víctima fue identificada como Cheyfri Escarramán Vargas, de 19 años de edad, quien desgraciadamente falleció a causa de múltiples heridas de bala según la certificación médica. Ahí está la imagen del colmado o mini mercado en el sector Invivienda Santiago, que la gente conoce como Villa Olímpica. En la calle Paseo de los Periodistas, fue allá en una de esas intersecciones. Bueno, estamos viendo imágenes precisamente del momento nefasto, ¿sí? Y están ocurriendo tantos hechos así, tantas muertes. Ahí está el hombre con una ropa deportiva de una marca. Bueno, lo normal es exactamente la indumentaria característica que utilizan los jóvenes. Sí, ahora con el tema de la temperatura. Y entonces vino el asaltante, el homicida o el asesino. Entonces lo atacó y fueron exactamente dos y atraparon uno. Sí, según la policía, en las últimas informaciones hay uno identificado. Hasta tempranas horas de la tarde era la información más reciente con relación al hecho. Como hacer, parece que no había hecho bien el trabajo. A rematar, a cerciorarse de que... O supuestamente porque habían atrapado al compañero y el compañero gritó. Que lo habían atrapado y fue como a auxiliarlo, como a buscar al otro asaltante. Más o menos. Por eso le tocará a las autoridades aclarar eso. El tema del jet set, yo quisiera ponérselo en el tapete. Aunque usted, le hago la pregunta siempre del señor Compe, porque usted tiene ese tema y ayer y en todos estos días. Y yo creo que vale la pena analizar algunas de las cosas que están surgiendo. Siempre hemos dicho que este caso va a requerir de autoridades creativas. Si este caso se maneja con lo que es los principios legalistas, la legalidad, la formalidad sobre el marco del proceso, de lo que tenemos, no va a pasar a mayores de que se consiga una respuesta oficial, judicial de la autoridad que satisfaga el clamor de la población. Muy difícil, desde el punto de vista jurídico, legal. Entonces tendrían que surgir funcionarios en el ámbito de la justicia de este proceso muy creativos, muy inteligentes, capaces de elevarse para sentar un precedente sin que establecer un precedente signifique violentar el ordenamiento. Pero fíjate que tú establecer has dicho... como una excepción a la regla sin que se violen la legalidad. Fíjate que yo tengo una contradicción con lo que tú has dicho, un argumento. Cuando tú dices satisfaga, en este caso podríamos decir entonces que sería una creatividad un poco populista, porque yo quiero que se satisfaga. Ahora bien, pero no en esta satisfacer el populismo, es en el marco de que la gravedad de la situación, comprendiendo el Código Penal, la tipificación del delito y lo que comprende. Tiene que buscarse o crearse un bajadero, lo que se llamaría sentar una jurisprudencia, porque no hay una respuesta condigna, adecuada para ese hecho. No exactamente.
O sea, fíjate por jurídico. qué te decía que estaba contraria contigo, no es por estar contraria, no es por aquello de la irreverencia, es que nunca, por lo menos, no nunca, el juez necesariamente debe satisfacer, no necesariamente. Eso se llama que el juez aquí es una justicia, objetividad. La justicia, el estilo nuestro es una justicia rogada. O sea, el Ministerio Público, las partes ruegan, le piden al juez para que el juez decida, complazca o no esa petición. Entonces, esa es la palabra, no es complacer. Es que en el marco de los hechos que han ocurrido, estamos hablando de más de 200 personas muertas en una evidente negligencia, más allá de que hay que esperar todo un peritaje, que es lo que tú nos vas a explicar. Sí, porque entonces, fíjate. Anteriormente, no habían hecho una auditoría forense a eso. Hay otra cosa. Diga. Es que eso yo creo que ha estado mal manejado desde el principio. Vamos a ser honestos. ¿Eso qué es? El caso y el lugar de los hechos y las evidencias y lo que quedó. Inclusive, lo que se está planteando ahora, tú tendrías que darle aquiescencia, beneficio, estar de acuerdo con lo que plantea el acusado, de que no se remueva eso, de que no se elimine, porque ejemplo, hay una serie de cosas que hay que investigar. Tomar las medidas para preservar el inmueble y los elementos estructurales indispensables para la evaluación. Que lo solicite la parte de los hermanos Espaillá es hasta doloroso, porque si tú me dices que es uno de las víctimas o sobrevivientes o familiares, tendrías tú un peso, pero entonces, ¿cómo uno entiende que el Ministerio Público no quiera preservar esto? Exactamente. Es como un absurdo. Ahí hay algo contradictorio. Pero yo vuelvo al tema y te tomo la palabra cuando tú dices que el juez, la justicia rogada, necesitamos entonces que se siente un precedente y que el juez o los jueces, si es un tribunal colegiado, puedan decidir fallar lo que se llama extra petite, por encima de lo que le pidan, no ciñéndose protocolarmente a lo que dice, lo que ha pedido el Ministerio Público, lo que pedirá y lo que pedirán la parte civil, es decir, los continuadores, los familiares de las víctimas fatales de esta desgracia nacional, porque es un hecho sin precedentes. Sí. Entonces, en el camino, mientras tanto, porque es un hecho de una indignación colectiva, los procesados, y yo estoy en desacuerdo con la forma en cómo se está procediendo, inclusive voy a plantear aquí algunas cuestiones ahora que podrían surgir en el futuro, sin que yo tenga una información privilegiada de nada, pero en los procedimientos. El señor Espaillat y su hermana, he dicho varias veces que la hermana no debe ser procesada y no tiene responsabilidad en los hechos. Ni responsabilidad civil, ni responsabilidad penal. Esa señora es sobreviviente, es decir, es una víctima. Además, ella no es la representante legal de la empresa, es decir, de la persona jurídica que es dueña del inmueble y que es la que tiene la consecuencia jurídica. Porque si hay que establecer una responsabilidad es en el propietario del inmueble. ¿Y quién es el propietario del inmueble? No es el señor Espaillat, ni es su hermana. No, es una empresa. Bueno, sí, Inversiones, qué sé yo, que EIR, una cosa así. Me fui al origen de donde llegué y sé que es la madre. Entonces, y esa persona jurídica no tiene dos representantes. Ante la ley tiene un representante que se llama gerente, de acuerdo a la ley de sociedades vigente. Entonces, la responsabilidad civil es para esa empresa que se llama XYP, como se llama, y esta se llama Inversiones EIR, algo así, que tiene un representante. No tiene dos, no tiene tres, tiene un conjunto de accionistas, pero es uno ante la ley. En consecuencia, es incorrecto que se esté procesando a esa señora, a la hermana de Espaillat, que es sobreviviente y víctima de el desastre que en este caso, fíjate, lo estoy poniendo para que no traten de crucificarme.
Estoy No, hablando porque técnicamente. aquí, independientemente, todos buscamos lo mismo. A nosotros nos gustaría en ese deseo, pero hay una realidad que es la que estás planteando a nivel jurídico, a nivel Sí, penal. sí. O sea, Pero nadie ha dicho eso de no, tantos es una realidad. especialistas. Entonces, ¿qué pasa aquí con el Ministerio Y el Público? Ministerio Público pidiendo No nos pueden esto, vender lo otro. ilusiones. La responsabilidad del Ministerio Público no es sembrar una semilla de esperanza o algo inexistente, Otra o cosa. espejismo sin raíces, es la realidad. Te tengo otra. Se ha procedido solo contra los propietarios, ni siquiera la empresa propietaria del inmueble. ¿Cómo? Por su responsabilidad. Y la responsabilidad que tiene el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, el Cuerpo de Bomberos, inclusive, que es parte del ayuntamiento. Entonces, no se ha mencionado a ninguno de esos, fíjate, de esas personas jurídicas incluso, que tienen responsabilidad en que eso ocurriera. Ahí se desvela también en toda la parte institucional, porque hay una responsabilidad estatal de la vigilancia precisamente, que es lo que cita y que no se escapa independientemente de que sea un propietario allí, que sea una empresa privada, en fin. Recuerdo que salió a relucir la denuncia que ya habían hecho de manera formal a la Fiscalía en el Vilo de Medio Ambiente por una parte de contaminación acústica, porque recuerda que la ubicación de esa discoteca que colindaba con un sector y no se le dio seguimiento, es decir, que también comparte el Ministerio de Medio Ambiente a través de su dependencia del Ministerio Público, también tiene una responsabilidad porque de darle seguimiento. Procuraduría especializada en defensa del medio ambiente. Exacto. Tiene ahí entonces también una debilidad. Sí, y ahora, yendo a lo que dice ya la información del día de hoy, ¿verdad? Que está solicitando el propietario que no se demuela la discoteca, lo que queda. Y tiene toda la razón. Todavía no se ha determinado qué fue lo que pasó ahí en estas imágenes que estamos mirando. Porque la acusación es que hubo negligencia, de que había un peso en el techo, que ese peso de, qué sé yo, de aire, de una serie de elementos que estaban arriba, de que ya había filtraciones, unos vicios que pudieron provocar mala acústica. Entonces, ¿cómo se determina todo eso si no hay edificio? Ese caso está bastante complejo. Ese caso ya hay una condena. La empresa está condenada. Pero ya, incluso. Y el señor Espaillat y su familia él habla de, están condenados ya a nivel del Tribunal Popular. Eso será irreversible. Eso nadie se lo va, y se posiblemente lo va a quitar. Esté quebrado económicamente hablando, porque no va a tener la capacidad tan amplia para responder a todas esas demandas millonarias. Pero fíjate que ya en la parte, yo recuerdo que incluso vinieron unos expertos, específicamente estadounidenses, a hacer se me escapa ahora el término, auditoría forense de esos escombros, que incluso se hablaba que habían trasladado. Es que el Ministerio Público formó una comisión de peritos para hacer una investigación, y está en ella un reconocido profesional de la ingeniería en el extranjero, que es Eduardo Fierro, y también hay reconocidos profesionales. O sea, ¿no sería bajo ese marco que el Ministerio Público quizás no se opone a que esto sea destruido, porque tiene entonces ya el informe de ese peritaje? Yo creo que eso no es concluyente, que eso, es que eso es un caso muy complejo. No. Todavía yo estoy estableciendo como el tonto con P para uno entender la posición del Ministerio Público frente a esta petición que guarda mucho sentido y que debería ser la acera de enfrente que tenga el interés de que esto permanezca hasta que concluya. La verdad científica de lo ocurrido ahí no se ha establecido todavía. Eso es, y corresponde a las autoridades hacer las diligencias del lugar y convencer a la opinión pública de cuál fue la realidad. El dolor es irreversible, insuperable, el luto nacional, la huella, la marca que ha dejado eso en múltiples, en cientos de familias, no es medible. Los huérfanos, los viudos, todo el impacto hermanos, que arrastra la tragedia, todos los sectores sociales, económicos, poderosos, deportivos,
culturales. O sea, es una tragedia de una magnitud extraordinaria. El mundo artístico. Pero el artista que se perdió allí. A la fecha, una de las grandes voces dominicanas. Superó la tragedia de Argentina en una famosa, vamos a decir, discoteca, que era un concierto prácticamente de rock donde perdieron la vida aproximadamente 100 personas. Y era hasta antes del Dixie la tragedia más grande en ese contexto. O sea, es decir, a nivel mundial usted se pone a buscar y difícilmente, desgraciadamente, se supere la tragedia de Dixie. Vamos a entrar en contacto con nuestros auspiciadores. El compromiso de Puntos y Enfoques cada día es ejercer periodismo con responsabilidad.